Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Pence ante la OEA. Vicepresidente pide más presión hemisférica sobre Venezuela. Mientras la ONU impulsa acciones en la región para asistir a migrantes venezolanos golpeados por la crisis. Indefinición sobre acuerdo nuclear en Washington y la reacción de Teherán ante eventual salida de Estados Unidos. Fin del TPS para los hondureños motiva protesta frente a la Casa Blanca. Y un nuevo enfoque para combatir la malaria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Lo hizo ante el Consejo Permanente del organismo al tiempo que solicitó a los países miembros mayores acciones para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Gesell Tobías siguió de cerca el discurso del vicepresidente Pence. Gesell, ¿qué acciones concretas pidió el segundo del Ejecutivo estadounidense para hacer frente a la crisis venezolana? Muchísimas gracias, Belén. Tú ya mencionabas algunas de ellas, con la claridad, por ejemplo, con la que pidió la expulsión directa de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, ya que dijo que Venezuela no representa los valores de este organismo internacional. Hay que mencionar también que Venezuela también ya puso su renuncia a la organización y este es un proceso de 2 años. Pero también Pence insistió a los países de la nación a que pasen de las acciones y los pronunciamientos a acciones concretas en contra del gobierno de Venezuela. Por ejemplo, aunque no dio este ejemplo específico, una acción podría ser expulsar a los funcionarios. Pero nuestro colega Jorge Algovián estuvo también presente con nosotros durante el discurso del presidente Pence y él también grabó este reportaje para nosotros. Con un mensaje enfocado en la seguridad hemisférica y la necesidad de fortalecer la democracia en la región, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió este lunes a los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos. El tema de Venezuela dominó la enérgica locución del vicemandatario, quien hizo un requerimiento a los países miembros de la OEA en nombre de Estados Unidos. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia. Pero como un nuevo paso de presión de Estados Unidos, el vicepresidente anunció: Estados Unidos está designando a 3 venezolanos con relaciones directas con el régimen de Maduro. Hemos congelado sus activos y bloqueado su acceso a nuestro país para que no puedan envenenar a nuestro pueblo con sus drogas mortales. Se trata de Luis Martín Olivares, considerado por el Departamento del Tesoro como un narcotraficante extranjero, Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinosa, señalados por apoyar material, financiera y tecnológicamente el tráfico de drogas. El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, respondió a las declaraciones del vicepresidente Pence y dijo que los señalamientos conforman un crimen y un delito de agresión contra el pueblo venezolano y aseguró que Estados Unidos busca con estas acciones impedir a la fuerza las elecciones presidenciales en su país. El discurso condenatorio del vicepresidente Pence también incluyó a Cuba y Nicaragua. El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Ahora habrá que estar pendientes, Belén, de qué ocurre, cuáles son las decisiones que toman los países de la región después de las anunciadas elecciones en Venezuela, pero también cuál es el impacto del vicepresidente Pence en la decisión de los líderes si realmente ellos toman acciones concretas como él lo pidió. Muchas gracias, Gesell. Y en lo que respecta a la crisis venezolana, el vicepresidente Pence también solicitó la apertura de un canal humanitario para el ingreso de ayuda internacional. El Vaticano presentó este lunes el plan Puentes de Solidaridad en busca de asistir a los migrantes venezolanos en Sudamérica. La iniciativa contempla la creación de albergues y centros comunitarios a fin de asistir a los desplazados con alimento, vivienda y trabajo. El programa cuenta con el respaldo del Papa Francisco, como lo explica vía Skype nuestra corresponsal Sabina Castelfranco. Afectadas. Los números de venezolanos que han dejado sus casas son muy altos. Hay una inmigración de venezolanos que no para.
y es para estas personas que ha sido planeado este proyecto. Y el Papa está muy contento de lo que se está haciendo y del hecho que los varios países y las varias conferencias episcopales han decidido unir sus fuerzas y trabajar juntos. Él está muy... Los retos que enfrentan los venezolanos que salen de su país son una constante preocupación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. La oficina trabaja codo con los países en América Latina para hacer frente a la crisis. Cientos de miles de venezolanos han pedido asilo oficialmente como refugiados en aquellos países en Sudamérica que, según la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, recibe el mayor número de estos ciudadanos. Durante una conversación con La Voz de América, Catherine Mahoney, portavoz de ACNUR, explicó que los datos provienen directamente de las cifras oficiales entregadas por cada una de estas naciones. Hasta el momento, alrededor de 170.000 personas han presentado solicitudes de asilo en toda la región y más de 500.000 venezolanos han recibido permanencias legales alternativas. Así que estas son las cifras para nosotros, lo que nos deja saber quién se ha presentado como refugiado y otros medios legales. Pero sabemos que hay cientos de miles más. Sabemos que más de 1,5 millones han huido, pero las cifras se vuelven un poco complicadas. Según la portavoz de ACNUR, cientos de miles de venezolanos se encuentran viviendo en una situación de limbo, donde residen en países a lo largo de América Latina, sin acceso a la documentación adecuada o las herramientas legales para permanecer en esas naciones. Estoy con mis 2 hijos y había llegado con mi esposo, pero nos tuvimos que compartir ya que nuestro destino era Chile y no pudimos seguir porque los niños no tienen pasaporte. Explicó a La Voz de América la venezolana Génesis Pérez, quien actualmente está en Perú. Para ACNUR, esta falta de acceso a documentos es un serio problema. Sin documentación o medios legales para permanecer dentro del país, esto deja a la población que no está dentro de las cifras oficiales en el limbo y los expone a una serie de riesgos, como el riesgo de explotación, violencia sexual de género, reclutamiento de grupos armados que operan en áreas fronterizas inseguras. Y esto es una preocupación creciente para nosotros. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se niega a participar en los comicios convocados por el gobierno de Venezuela por considerar que no existen garantías. Esto mientras el chavismo realizó un simulacro electoral a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno venezolano se acercan. La opositora Mesa de la Unidad Democrática ha señalado que no participará por considerarlas una farsa electoral. Entre tanto, el gobierno afinó su maquinaria de cara al proceso al realizar un simulacro catalogado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral del país como exitoso. Esto nos permite a nosotros decir con gran alegría, con mucha tranquilidad, que estamos seguros que para el 20 de mayo vamos a tener, como siempre, un buen proceso electoral. El presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro participó en la actividad al tiempo que alabó el sistema de votación de la nación. En Venezuela elegimos con un sistema electoral impecable, auditado, perfecto. Y el pueblo elige directamente a sus presidentes. Yo digo al mundo, ¿dónde hay más democracia? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? En contraposición, el legislador opositor Luis Florido, tras una gira por la región latinoamericana, ratificó su posición de no participar en los comicios electorales por considerar que no hay garantías. Mi opinión es la misma que le expresé a los cancilleres. En Venezuela no se está dando un proceso electoral igualitario, con condiciones equilibradas. De hecho, los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, los principales partidos, están anulados. La Mesa de la Unidad Democrática está anulada. Los principales líderes de la oposición están anulados. Los partidos opositores de la Alianza Venezolana Mesa de la Unidad Democrática, promotores de la abstención, reiteraron a sus partidarios el pedido de no acudir a las urnas el próximo 20 de mayo, dejar las calles desoladas e intensificar las expresiones de protesta en contra del gobierno. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Después de la pausa, cuenta regresiva para decisión sobre acuerdo nuclear y las acciones que impulsan beneficiarios del TPS. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, inició una visita de 2 días a Washington para tratar de convencer al gobierno de Donald Trump de no retirarse del pacto nuclear iraní. Trump tiene previsto anunciar muy pronto si abandona el acuerdo nuclear. Durante su visita a la capital estadounidense, el canciller británico Boris Johnson dejó en claro la necesidad de actuar con firmeza con Irán sin alejarse del objetivo de impedirle obtener un arma nuclear. Lo que podemos hacer es ser más enérgicos con ellos en otros asuntos y tratar de lidiar con la cuestión clave sobre qué ocurrirá cuando el acuerdo expire. Para ser justos, ahí es donde el mandatario de Estados Unidos tiene un punto válido y debemos resolverlo al lado de nuestros amigos europeos y otros aliados. Mientras se avecina la fecha en que el presidente Donald Trump debe tomar una decisión sobre si permanecer o abandonar el acuerdo, la incertidumbre continúa. No voy a decir qué haré, aunque mucha gente piensa que lo sabe. El día 12 o antes tomaré una decisión. Eso no significa que no negociaremos un acuerdo real. Este ni siquiera fue aprobado por mucha gente y es un acuerdo horrible para Estados Unidos. La Cancillería iraní reiteró este lunes el mensaje del presidente Hassan Rouhani advirtiendo que si Washington abandona el acuerdo, Estados Unidos lo lamentará. Si Estados Unidos sale del acuerdo nuclear, pagará un alto precio y aumentará aún más la desconfianza en el gobierno estadounidense. Además, la opinión mundial sobre Estados Unidos cambiará drásticamente y empeorará. Rouhani también indicó que si la Unión Europea le ofrece garantías de que Teherán seguirá beneficiándose del acuerdo, Irán no lo abandonaría, incluso si Estados Unidos decide hacerlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Con el anuncio de la cancelación del TPS para Honduras, las comunidades hispanas de Estados Unidos se movilizaron para protestar y de esa manera tratar de impedir la deportación de miles de personas para el 2020. Este lunes, frente a la Casa Blanca, empezó una de las primeras movilizaciones. La decisión de la administración Trump, anunciada el viernes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el TPS para más de 50.000 hondureños que viven en Estados Unidos, no dejó indiferente a la comunidad latina y ya empezaron las protestas para impedir la deportación, como la de este lunes frente a la mansión presidencial organizada por Casa. Y vamos a luchar no solamente por nuestros hermanos y hermanas de Honduras o de Nepal, o por nuestros hermanos y hermanas de El Salvador o de Haití, sino que vamos a luchar por el carácter mismo
de este país. El plazo es el 5 de enero de 2020 para los hondureños, quienes junto a los beneficiarios de Haití, El Salvador, Nicaragua, Somalia, Sudán y Sudán del Sur están en peligro de expulsión del país. Sin embargo, nadie está listo para dejar que esto pase, como Santos Reyes. No es posible porque mi vida está hecha aquí. Mi vida está hecha aquí y yo no voy a dejar este país. Muchos de los beneficiarios del TPS dicen que han vivido en Estados Unidos por décadas y tienen todo aquí, sus trabajos, sus familias, sus impuestos pagados y sus futuros. La administración Trump ha expresado que las emergencias que trajeron a los hondureños y otros beneficiarios del TPS han terminado, que de todos modos la medida era una solución temporaria y que ya es hora de ponerle fin. Para los hondureños, como otros, hay razones claras para quedarse. La mayoría de nosotros los tepecianos tenemos hijos acá, tenemos negocios, tenemos propiedades y la separación de familia sería devastador. Que nos envíen a un país donde nuestros hijos no conocen es algo que es muy injusto, es una violación a los derechos humanos de los niños nativos en este país. El mensaje es claro, los hondureños y todos los otros beneficiarios del TPS están listos para luchar y no permitir que alguien pueda sacarlos del país que devino su nuevo hogar. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Las autoridades de emergencia que luchan contra el flujo de lava y la erupción de gas del volcán Kilauea en Hawái advirtieron este lunes a algunos residentes que se fueran de inmediato al abrirse una nueva fisura. Videos subidos a las redes sociales mostraron cómo el flujo de lava destruía autos y vallas en Puna. El Kilauea ha destruido 26 casas y ha obligado a 1.700 personas a que abandonen sus residencias desde que entró en erupción el jueves. Hasta el momento no se han reportado muertes o lesiones graves por la actividad volcánica, de acuerdo con la Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawái. Más adelante, una iniciativa legislativa para Nicaragua y las historias y contrastes en la frontera sur. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Un proyecto de ley impulsado en el Capitolio estadounidense podría restringir el financiamiento de organismos multilaterales a Nicaragua. La iniciativa, conocida como NICA Act, genera expectativa en la lucha contra los presuntos abusos por parte del gobierno de Nicaragua. La propuesta bipartidista que se encuentra actualmente en el Senado estadounidense, conocida como NICA Act, abre la posibilidad de que Washington aplique medidas al gobierno de Nicaragua en el financiamiento a través de organismos internacionales. Para condicionar los fondos de préstamos y de ayudas a Nicaragua
a el desempeño en derechos humanos y democracia y del régimen político. José Miguel Cruz es investigador de la Universidad Internacional de Florida y estima que este instrumento de ley tiene el objetivo de apoyar el alivio de la tensión social que afecta a ese país. Cómo ayudar a los ciudadanos nicaragüenses para encontrar los caminos de democracia en Nicaragua. Por su parte, Manuel Orozco, de la organización Diálogo Interamericano, dijo en entrevista vía Skype que esta normativa debería ser dirigida a determinados individuos. De lo contrario, el pueblo nicaragüense se verá afectado. Tal vez no es la más idónea porque afectaría el bien público más que el régimen mismo. Sin embargo, imponer sanciones a ciertas personas en particular tendría un efecto mayor. El profesor José Miguel Cruz enumeró algunas de las razones que impulsan este proyecto de ley. El actual régimen ha venido limitando los espacios de expresión pública, los espacios de expresión democrática de buena parte de los ciudadanos. El Ejecutivo nicaragüense básicamente controla todos los órganos del Estado, todas las instituciones del Estado. El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado este proyecto de ley desde su planteamiento, asegurando que la normativa viola la soberanía nicaragüense y se convierte en una práctica de política regresiva. José Pernalete, Voz de América, Miami. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El presidente Donald Trump dice que Gina Haspel, su elegida para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, ha estado bajo ataque porque es demasiado dura con los terroristas. Su tuit este lunes por la mañana se produjo después de las noticias de que Haspel ofreció retirar su nominación la semana pasada porque los funcionarios de la Casa Blanca estaban preocupados por su papel en el duro interrogatorio de sospechosos de terrorismo. El presidente afirma que en estos tiempos tan peligrosos, la persona más calificada es una mujer y la alienta diciendo: gana Gina. La encrucijada de la frontera, la nueva serie de reportajes de La Voz de América sobre las historias desde la frontera sur de Estados Unidos y sus contrastes. Podrá disfrutarla desde el martes 8 de mayo en todas las plataformas de La Voz de América. En breve, alternativas para combatir la malaria y una herramienta para explorar el universo. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
hamburguesas Big Mac ha consumido este jubilado del estado de Wisconsin en los últimos 46 años. Don Gorsk, de 64 años, relata que desde el 17 de mayo de 1972 ha consumido una hamburguesa casi todos los días y que ha mantenido un registro desde entonces. Gorsk dice que ha comido tantas hamburguesas simplemente porque las disfruta. Científicos en Kenia creen que han descubierto una nueva forma de combatir la malaria. Un medicamento común ya utilizado para tratar una serie de enfermedades hace que la sangre de los pacientes se vuelva nociva para el mosquito transmisor de la enfermedad. La malaria sigue siendo uno de los desafíos de salud más difíciles del mundo, ya que infecta a más de 200 millones de personas cada año y mata a alrededor de 500.000, la mayoría de ellos niños, en África. La enfermedad se propaga cuando un mosquito pica a alguien que ya está infectado, chupa sangre y parásitos y luego pica a otra persona. Científicos creen haber encontrado una nueva forma de prevenir la propagación de la malaria en comunidades pequeñas. Se trata de la droga llamada ivermectina. Durante mucho tiempo se ha usado como medicamento recetado para el tratamiento de gusanos intestinales, principalmente en niños e incluso en adultos. Entonces lo que descubrimos fue que en el momento en que alguien toma ivermectina, si un mosquito lo pica, en realidad se vuelve nocivo para ese mosquito. Para ser efectivo, los investigadores dicen que el medicamento debe distribuirse de manera controlada y calculada en toda la comunidad. Si selecciona una comunidad, una aldea, por ejemplo, o un condado, por ejemplo, todo el mundo allí recibe la droga al mismo tiempo, por lo que significa que durante ese periodo de tiempo, durante los 28 días que la ivermectina es efectiva, usted tendrá un efecto mortífero continuo. Todo aquel que el mosquito viene y pica, en ese momento, el mosquito realmente morirá. Eso sería una buena noticia para millones de personas infectadas con la malaria cada año. Luis Alberto Facal, Voz de América. La Agencia Espacial Europea lanzó un catálogo con más de 1.700 millones de estrellas de nuestra galaxia, así como otros cuerpos celestes. Los nuevos datos proporcionan un mapa tridimensional sin precedentes para estudiar el origen del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 100.000 millones de estrellas y catalogarlas es una tarea desalentadora. Pero gracias a la nave Gaia de la Agencia Espacial Europea, ahora sabemos la posición exacta, brillo, distancia, movimiento, color y temperatura de aproximadamente el 1% de ellas. Situada en una órbita a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, Gaia ha estado explorando el universo desde finales de 2013 con 3 instrumentos diferentes. La astrometría mide las posiciones y esto nos ayuda a obtener las distancias y también el movimiento de las estrellas. Con la fotometría obtenemos el color de las estrellas y este nos da su temperatura. Con la espectroscopía estamos usando un elemento que se basa en el efecto Doppler. Observamos cómo se mueven las líneas del espectro y obtenemos la velocidad de la estrella en la línea de visión. Girando lentamente alrededor de sí misma en una órbita circular durante hasta 9 años, la cámara de Gaia observará cada uno de los objetivos unas 70 veces. Además de las estrellas, Gaia ha detectado decenas de miles de exoplanetas del tamaño de Júpiter, dispersos en toda la galaxia, decenas de miles de asteroides zumbando en todo el sistema solar y en otras galaxias y cuásares. Astrónomos de todo el mundo ya utilizan los datos recién adquiridos para sus estudios. La misión de Gaia se planeó para que durara hasta fines de 2018, pero los científicos ahora dicen que puede extenderse hasta por 4 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Más de 700 luchadores, hombres y mujeres de todo el mundo demostraron su fortaleza en el castillo de Santa Severa, cerca de Roma. El sitio fue anfitrión de la 9ª edición de la Batalla de las Naciones, el Campeonato Mundial de la Batalla Medieval Histórica. El Reino Unido, Francia, Rusia, Polonia, Ucrania y Estados Unidos de otras 27 naciones se enfrentaron para ganar el título de campeón mundial en combates medievales. Les informó Belén Mora.